En el corazón de Azelloren, allí donde la luz del sol apenas logra colarse entre las ramas y la tierra parece respirar con una vida propia, habitan los elfos silvanos, los Azrai. Estos guerreros sombríos y guardianes del bosque son un reflejo del entorno, misteriosos, salvajes y mortales. Su sangre corre enraizada con la magia primigenia del bosque, y cada paso que dan es guiado por los susurros de los antiguos espíritus. Los elfos silvanos no buscan gloria ni riqueza, ellos protegen algo mucho más sagrado, Azelloren, el bosque del amanecer del mundo. En sus confines, bajo las sombras de árboles milenarios y entre diadres y espíritus despiertos, los Arrais resguardan un reino donde el tiempo fluye de forma extraña y los peligros son tan antiguos como la creación misma. Guiados por sus líderes inmortales, el rey Orión y la reina Ariel, los elfos silvanos responden a cualquier amenaza que osa adentrarse en su dominio. Cada primavera, el renacido Orión lidera la cacería salvaje, un torbellino de ira divina que arrasa con aquellos que profanan la paz del bosque. Junto a él, Ariel, la poderosa hechicera y reina del bosque, verá por el equilibrio del bosque, tejiendo la magia del tapiz de la existencia. Empecemos. Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores de Ulthuan y sirvientes de la rata cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Hoy vamos a hablar de los elfos silvanos. En los últimos vídeos acabamos la historia de los enanos y vamos a empezar con esta nueva facción, estos elfos que ya también hablamos de los altos elfos. Esta vez vamos a meternos en Azelloren. Vamos a hablar de cómo llegan los elfos a este bosque y por qué se integran en él. Un poco la historia de los árboles, vamos a ver cómo evoluciona. Una historia muy bonita. A mí el tema de los elfos del bosque siempre me ha gustado más que el típico elfo rollo altos elfos en cualquier mundo de ficción. Así que, sin más dilación, vamos a las profundidades de Azelloren. Empezamos. Bajo las sombras centenarias de Azelloren, el tiempo no sigue reglas humanas. Las horas pueden escurrirse como arena entre los dedos en un instante o dilatarse como un eco eterno, perdiéndose en el susurro inmortal de las hojas. En este dominio, donde los segundos son maleables y el flujo del tiempo se convierte en un concepto esquivo, Azelloren respira al margen del mundo exterior. Hay claros donde el invierno se mantiene implacable, donde el frío nunca cede, mientras en otros rincones el sol nunca abandona sus tronos, bañando la arboleda en una eternidad de verano. A pesar de esta naturaleza caprichosa, los elfos silvanos conservan la memoria de su historia con precisión asombrosa. Estos hijos de los bosques han aprendido a sincronizar su percepción con el ritmo cambiante del reino, asombrándose de que otras criaturas no puedan hacer lo mismo. Tal es su dominio sobre el tiempo, que el claro del rey y el roble eterno, esos gemelos poderosos que laten en el corazón de Azelloren, siempre permanecen en perfecta sintonía con el mundo exterior. Gracias a ellos, el ciclo del renacimiento de Orión, el eterno rey del bosque, sigue el pulso de las estaciones humanas. Pero en los recovecos más profundos y oscuros aún perduran vestigios de la primera encarnación de Orión, donde su espíritu nunca ha conocido el fin. La historia de los elfos silvanos no queda atrapada en pergaminos mortales. En lugar de palabras grabadas, viven en relatos orales y canciones antiguas, transmitidas por bardos y encarnadas en las danzas rituales de los bailarines guerreros, fieles a Loek, el dios embustero y contador de historias. De estos métodos es el baile quien revela la verdad, incluso cuando sus palabras se deslizan en un enigma. Los bardos, en cambio, gozan del favor de los nobles, adornando hazañas y embelleciendo los relatos. En el vasto tejido del tiempo que cubre Azelloren, la historia se despliega en grandes estaciones, marcando eras de leyendas como la estación del Renacimiento o la de la Redención. Cada una de estas majestuosas estaciones abarcan siglos enteros, a su vez fraccionados en estaciones menores conocidas como hielo, renacimiento, caza y marchitamiento, en el lenguaje sagrado del roble eterno. No hay aviso ni augurio que determine el fin de una gran estación y el inicio de otra. Sus transiciones son sutiles como el susurro de las hojas, y solo con el pasar de los años se percibe que algo ha cambiado. En la esencia misma del bosque, donde el tiempo fluye como un río caprichoso, esto no es un defecto, sino el latido de la naturaleza viva.
En los contados salones donde los elfos silvanos conservan sus historias, sus registros, imitan el método ancestral de los elfos Dulthuan. Cada relato comienza con la gran estación seguido del año, estación menor y día, aunque estos dos últimos son tan etéreos y subjetivos en el bosque que muchas veces desafían el entendimiento. Antes de que los elfos pusieran sus pies en estas tierras, Azelloren ya extendía sus raíces en la tierra y su espíritu no conocía más nombre que el silencio eterno. Este bosque antiguo, obra de los ancestrales, no era como ninguna otra arboleda, pues en sus entrañas habitaban espíritus despiertos cuya ira y odio nacieron con un propósito olvidado, y quienes frente a aquellos que osaran profanarlo se convirtieron en leyenda y terror. Desde su corazón, el roble eterno estiraba sus raíces como una vasta red que conectaba su alma con tierras lejanas. Fue así como Azelloren descubrió Avelor, las tierras estivales de Ulthuan, y a sus habitantes élficos cuya inocencia y asombro los hizo receptivos a la sabiduría de los antiguos espíritus del bosque. Uno de ellos, Durthu, al que los elfos llamarían Corazón de Roble, halló en la reina eterna Astariel y su gente una afinidad especial, enseñándoles a moldear los árboles sin dañar su esencia y revelándoles secretos ancestrales. Así comenzó una era en la que Averlon floreció como nunca, bañada en la gracia conjunta de elfos y espíritus, quienes buscaban despertar cada árbol y prado en una sinfonía de vida. Pero la oscuridad estaba al acecho. Cuando los portales polares colapsaron, liberando el caos sobre el mundo, Avelor no sería inmune al ataque demoníaco. Durante la gran invasión, cuando Ulthuan se convirtió en el campo de batalla entre los elfos y las hordas caóticas, los elfos encontraron en Aenarion el defensor, el primer rey Fénix, a su salvador, y fue él quien sostuvo la línea, guiando a su pueblo a través de la tormenta de demonios, mientras la reina eterna Astariel buscaba refugio en los bosques de Averlon para proteger a sus hijos de la locura que se cernía sobre su hogar. Aunque en sus comienzos los demonios temían adentrarse en el sagrado bosque de Durthu, la masacre no tardaría en alcanzarlo. Y cuando el gran ataque demoníaco llegó, Avelon ardió en un infierno en llamas y desesperación. A pesar de tener el camino libre para huir, Durthu y los espíritus del bosque no abandonaron a sus amigos élficos. Lucharon a su lado en una última resistencia, prefiriendo la destrucción a la traición, y aunque sus fuerzas eran inmensas, ni el coraje ni la magia podían detener la inevitable caída de Averlon, dejando el bosque cubierto de cicatrices y sombras imborrables. Fue en ese fatídico día cuando Astariel, la reina eterna, se acercó a Durthu con una súplica cargada de desesperación, que rescatara a sus hijos de la inminente masacre. Durthu, el anciano espíritu del bosque, permaneció en silencio mientras el fuego y la destrucción devoraban el mundo alrededor. Los gritos y plegarias de Astariel parecían haberse perdido en el eco de las llamas. Transportar otras vidas a través de las raíces del mundo era una transgresión sagrada, un acto que pondría en riesgo el delicado equilibrio entre los espíritus. Pero en sus años en Averlon, Durthu había visto cómo la alianza entre elfos y espíritus había fortalecido a ambos mundos. Y en ese momento, ante el peso de sus pensamientos, Durthu finalmente habló, aceptando la petición de la reina eterna, a cambio de un precio. El bosque reclamará a muchos elfos como propios en los años venideros, exigiendo sus vidas y su lealtad como guardianes de este mundo salvaje, le advirtió. Astariel se mantuvo en silencio ante esta ominosa condición, comprendiendo el sacrificio implícito, pero sabía que no había elección. Si Brain perecía, el linaje de las reinas eternas se perdería, y los elfos se desmoronarían. Fue entonces cuando un demonio colosal de una crueldad sobrehumana irrumpió entre las filas élficas, sus 4 brazos desgarrando sin misericordia a los últimos defensores de la reina eterna. No era un soldado cualquiera, sino un devorador de almas, un emisario de Enkari, el elegido de Slanes. En un último acto de amor, Astariel besó a sus hijos y los dejó bajo el cuidado de Durthu, quien los sumergió en el abrazo protector de las raíces. Ella, por su parte, marchó con paso resuelto a su destino. Cuando Durthu regresó al gran bosque, el mundo que conocía estaba casi irreconocible. El verdor del bosque antiguo era apenas un susurro de las grandezas pasadas, su tierra desfigurada por llamas y magia destructiva, sus fronteras asediadas por hordas de demonios. Pero Durthu descubrió una fuerza oculta, el gran bosque,
enfrentando a su extinción, había cambiado. Sus espíritus, antaño pacíficos, habían adoptado formas de guerra y una ferocidad desconocida, listos para luchar y sobrevivir a cualquier precio. Pero no todos aceptaron de buen grado su retorno. Adanju, el sabio señor de los árboles, reprochaba a Durzu por haber profanado las raíces del mundo, mientras que Coedil, el vengativo, deseaba una retribución sangrienta contra todos los intrusos. Aunque Adanju al final cedió, temiendo que el bosque se volviera tan brutal como sus enemigos, permitió que los herederos de Astariel permanecieran en el gran bosque, bajo un sueño encantado, hasta que su hogar fuera seguro de nuevo. Así, Morelion e Ibrain descansaron, ajenos al horror de la guerra que consumía el bosque. Los espíritus lucharon sin tregua, soportando la devastación, sabiendo que su única esperanza era resistir. El mundo fue finalmente salvado por un elfo hechicero cuyo poder expulsó a los demonios, sellando el destino de las tierras élficas. Y con la victoria, Durzu cumplió su promesa a Astariel, devolviendo a los niños al valle de Gaen de Ulthuan, donde los suyos los hallaron sin memoria del sacrificio de su madre, recordando solo el amparo del corazón del roble. Ibrain se convertiría en la próxima reina eterna, y Morelion en su protector. Durzu, pese al amor que sentía por Aberlon, sabía que el bosque necesitaba su liderazgo más que nunca, así que convocó a los espíritus supervivientes a la guerra y regresó a las profundidades del gran bosque. Siglos pasaron y la leyenda de los espíritus del bosque y los sacrificios de aquellos días se convirtieron en relatos apenas recordados en los cuentos de los elfos. Las raíces del mundo debilitadas quedaron aisladas del resto del reino, pero los antiguos se mantuvieron vigilantes, aguardando el momento para exigir el precio que la reina eterna había acordado. La estación del renacimiento. Miles de años transcurrieron antes de que los destinos de los elfos y el gran bosque volvieran a entrelazarse. En aquel entonces los hijos de Ulthuan surcaban los mares conquistando océanos desconocidos, pero su isla natal les daba cuando necesitaban. Solo tras la corrupción del caos y la muerte heroica del primer rey Fénix, Aenarion, se atrevieron a explorar más allá, buscando nuevos horizontes en el renacimiento de su poder y estableciendo sus huellas en tierras desconocidas. Durante el reinado del rey Fénix Bel-Sanar, mucho antes de que el nombre de Sigmar se pronunciara, los elfos se lanzaron a la expansión, conquistando los océanos como amos indiscutibles. Sus majestuosos barcos, con velas blancas como la espuma y quillas afiladas como sus espadas, trazaron rutas por los mares y fundaron colonias en cada costa que consideraron digna. En el Cinarban, el futuro viejo mundo, estableció la mayor concentración de sus asentamientos. Guiados por visiones y sueños, algunos se aventuraron más allá de las costas, adentrándose en los misterios del continente, recorriendo ríos y montañas y explorando tierras vírgenes, creando una era de descubrimiento. La amistad en esa época floreció entre elfos y enanos, quienes desde las montañas grises intercambiaban artes y secretos en una armonía sin igual. Las torres élficas, delicadas y esplendorosas, se alzaron en tierras que el futuro llamarían Bretonia, el Imperio y Kislev, y los corazones élficos comenzaron a latir al ritmo de esas tierras lejanas. Pero incluso mientras se aferraban a una nueva vida, el ancestral vínculo con Ulthuan permanecía latente, como una melodía susurrante que algunos jamás podrían olvidar. En sus incursiones hacia el corazón del continente, los elfos toparon con un bosque tan extraño como cautivador. Este era Athel Loren, un lugar de vida antigua y misterio. Allí las sombras danzaban con luces etéreas al caer la noche, y siluetas colosales se movían con paso silencioso en los claros del bosque. 3 veces se enviaron expediciones, y en cada intento, el bosque repelía a los intrusos. Los caminos se retorcían en círculos interminables, y sus expediciones regresaban confundidos o desaparecían sin dejar rastro, hasta que solo volvió una elfa, consumida por el terror y enloquecida por los sueños. Athel Loren era un ser viviente, un guardián implacable, y no toleraba amenazas, pero los elfos no podían apartarse. Algo profundo y atávico les unía a ese bosque, un eco de la antigua promesa de Astariel. Así le dieron el nombre de Athel Loren, el bosque del amanecer del mundo. Aceptaron sus límites, estableciendo los bordes y erigiendo monolitos mágicos para contener el poder del bosque.
A veces algunos elfos eran atraídos por las etéreas ninfas del bosque y se perdían para siempre en sus sombras. Pero el bosque parecía tolerar a aquellos que se acercaban con respeto y cuidado. Así comenzó la conexión sagrada y tensa entre Azel Loren y los elfos, una alianza susurrante que, como las raíces profundas del bosque, se extendió bajo la superficie del mundo, uniendo pasado y futuro en un manto eterno de la naturaleza y la magia. En las sombras de un amanecer sombrío se alzaba una era de traición y desgarro. El rey Fénix Bel-Shanar encontró la muerte, deshonrado por las manipulaciones de Malekith, el hijo oscuro de Aenarion, quien codiciaba el trono del Fénix como su derecho y se aventuró a reclamarlo. Malekith, en su arrogancia, entró en las llamas sagradas de Asuryan, convencido de que saldría indemne y glorificado. Pero el fuego, cruel e inmutable, lo marcó para siempre, desfigurando no solo su cuerpo, sino revelando la oscuridad de su alma. Los nobles elfos se alzaron contra él, y Malekith fue expulsado junto a sus seguidores a las tierras sombrías. Así comenzó la secesión, una era manchada por el odio y la sangre, en la que millones de elfos perecieron, y la antigua hermandad que quebró a las dos facciones eternamente enemigas: los altos elfos y los elfos oscuros. Los seguidores de Malekith, consumidos por la amargura, pactaron con demonios y desataron el caos en Ulthuan, desgarrando la tierra con la magia oscura y construyendo las arcas negras, colosales fortalezas flotantes desde la que se extendieron sus guerras. Finalmente, los elfos oscuros abandonarían Ulthuan, navegando hacia las heladas tierras de Naggaroth, jurando mantener viva la llama de la enemistad por siempre. Ulthuan otra vez quedó devastada, apenas era una sombra de su antigua grandeza. Después, siglos, llegó una nueva guerra que desgarraría el mundo cuando la relación entre los altos elfos de Ulthuan y los enanos se rompió en 1000 pedazos. Los altos elfos nombraron este conflicto como la Guerra de la Barba, que ya hemos contado en la historia tanto de altos elfos como de enanos. Cuando el rey Fénix ordenó el retorno de sus ejércitos, dejando las colonias élficas desprotegidas, los elfos del viejo mundo se encontraron en una encrucijada: navegar de regreso al Ulthuan o permanecer y enfrentar las sombras que se cernían sobre ellos. Si se quedaban, serían presas de 3 enemigos despiadados: enanos, orcos y los elfos oscuros. Aunque los enanos comenzaban a retirarse, los rumores de colonias élficas abandonadas y llenas de tesoros tentaban aventureros y bandas errantes. Desde el este, tribus nómadas de orcos y goblins migraban hacia el viejo mundo, invadiendo las tierras élficas. Sin defensores élficos ni guerreros enanos, las hordas orcas saqueaban las ruinas, desgarrando la belleza de los antiguos edificios en busca de cualquier tesoro escondido. Pero el mayor peligro llegaba desde el mar, donde las nefastas arcas negras de los elfos oscuros acechaban, asaltando naves élficas y arrasando ciudades costeras. En la umbría de Azel Loren, un grupo de elfos rechazó rotundamente la idea de regresar a Ulthuan. Sin lazos con el trono del Fénix, se declararon independientes y tomaron el nombre de Azrai. Aunque permanecieron al margen de la Guerra de la Barba, los Azrai observaron con desdén cómo sus antiguos hermanos dejaban el viejo mundo, exponiéndolos a nuevos peligros. Los últimos en abandonar las tierras costeras fueron los elfos de la estirpe de Equos, los maestros de los corceles élficos. No querían dejar las praderas de sus amados caballos y estaban dispuestos a defenderlas hasta el final. Pero el destino los llevó a Azel Loren cuando una colosal arca negra apareció en el horizonte, proyectando una sombra ominosa sobre el mar. La estirpe de Equos reunió sus manadas y se adentró en el bosque buscando refugio. Cuando los jinetes oscuros de Naggaroth desembarcaron, hallaron a la estirpe de los Equos esperando en las colinas al mando de Equoth, el indómito, dispuestos a cargar al amanecer con el sol cegando a sus enemigos. En la brutal batalla que siguió, muchos elfos cayeron, pero el astro naciente cegó a los oscuros arqueros y la estirpe de Equos se lanzó como una tempestad, rodeando y aniquilando a los invasores. Los cadáveres de los elfos oscuros fueron enterrados bajo túmulos y el resto de su flota se retiró, cargada de tesoros robados, rumbo a Naggaroth. Con las primeras nieves de invierno, los enanos descendieron de sus montañas y comenzaron a talar y quemar Azel Loren, despertando la furia del bosque. Enormes árboles milenarios y draides enfurecidas atacaron, pero el invierno debilitaba el bosque y muchas dríades cayeron bajo las hachas.
Durzu, el anciano y el último de los grandes espíritus, aún despiertos, estuvo a un paso de la muerte. En un acto desesperado, Durzu llamó a los elfos para combatir. Sigilosos y letales, los elfos lanzaron lluvias de flechas desde las sombras, desapareciendo en el bosque antes de que los enanos pudieran enfrentarse a ellos. Así, los enanos fueron repelidos y el bosque conservó su secreto. Tras la victoria, los elfos, temerosos de las represalias enanas, se internaron en el propio bosque. Sin resistencia de los árboles comenzaron a sentarse, ignorante de las tensas palabras de Adanzu y Coedith. Los señores de los árboles intercambiaban sobre su destino. En los años siguientes los elfos se dividieron en tribus, cada una con su filosofía y su visión del bosque. Algunas se adentraron profundamente en el corazón del bosque, hasta que una estirpe de magos llegó al roble eterno, el más antiguo y majestuoso de los árboles. Allí, Ariel, la más sabia de las hechiceras élficas, habló con el bosque, y en el silencio sagrado del roble, los elfos aprendieron el arte de los cantores de árboles. Los elfos reconocieron en Azel Loren como su verdadero hogar y juraron nunca tomar nada sin retribuirlo. A medida que el bosque aceptaba su presencia, los elfos cuidaban a sus recursos con reverencia y respeto, agradeciendo al bosque sus dones a través de rituales y ceremonias de sangre. Pero el vínculo entre el bosque y los elfos permanecía tenso. El sudeste del bosque, oscuro y ominoso, rechazaba a cualquiera que osara entrar, y Durzu, cubierto de cicatrices de sus encuentros con los enanos, apenas contenía su desconfianza hacia sus nuevos aliados. 1125 años antes del advenimiento de Sigmar, los enanos regresaron otra vez a Azel Loren, sus ejércitos tan vastos como los ecos de sus tambores de guerra. En las sombras otoñales descendieron desde las montañas grises, adentrándose en los pinares cuando los espíritus del bosque comenzaban a dormitar con la llegada del invierno, dejando a las dispersas tribus élficas sin defensores. Aunque la primera incursión fue repelida, los jinetes de halcón trajeron noticias. Los enanos, decididos a la guerra, se alistaban a millares. La amenaza era tan grande que por primera vez desde su asentamiento, las tribus élficas convocaron un concilio. Bajo la sombra del imponente roble eterno, los grandes príncipes y nobles de cada tribu se reunieron. Parecía que los árboles se inclinaban como si quisieran escuchar cada palabra. Los elfos decidieron que ninguna estirpe dominaría a otra, protegiéndose así de la traición. Los devotos de Loek, el dios embaucador, bailaron sus rituales sagrados, mientras los videntes leían los designios del destino en las estrellas y las llamas. Fue bajo ese resplandor que Ariel, la más sabia y hermosa, se encontró con Orión, el valeroso señor de los cazadores. Entre ellos floreció una atracción magnética, y mientras los sabios discutían estrategias, los dos se alejaron del claro, inmersos en una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Este consejo no fue como otros. La vida en el bosque había agudizado los instintos de los Ashrai, librando sus aspectos más salvajes. Invocaron a Cornus e Isa, dioses antiguos, y los jóvenes elegidos danzaron para honrarlos. Los hombres árbol y draides observaron, y los elfos intercambiaron sus hallazgos del bosque, como si el propio Azel Loren les susurraran sus secretos. Pero las noticias eran sombrías. Los enanos solo eran una de las amenazas. Una horda de pires verdes estaban al acecho, a días de lanzar su propio ataque. Cuando la desesperación amenazó con vencerlos, Adanju, el anciano señor de los árboles, emergió en el claro. Nadie lo había visto llegar y su aparición llenó de asombro a los presentes. Con voz profunda prometió que los espíritus del bosque combatirían junto a los elfos siempre que la batalla tuviera lugar antes del invierno. Si los elfos desafían a los enanos ahora, dijo Adanju, el bosque se unirá a ellos, pues esta amenaza es un peligro para todos. Animados por la promesa de Adanju, los elfos comenzaron a preparar sus planes, olvidando la advertencia implícita. La victoria vendría con un alto precio. Mientras el concilio continuaba, Ariel y Orión se adentraron en los profundos misterios de Azel. Rodearon un árbol ancestral tan antiguo como el tiempo, y al encontrar una abertura en el tronco, entraron en su interior cautivados. No se percataron de su ausencia hasta horas después, y los Ashrai, enfurecidos,
Al ver a los dos elfos de estirpes distintas juntos, enviaron exploradores en su búsqueda. Los rastreadores recorrieron el bosque hasta el amanecer, pero no hallaron ni rastro de los amantes. Incluso el roble eterno, al que reverenciaron como un dios, permanecía en silencio, y la abertura por donde Orión y Ariel habían entrado, ahora, estaba cerrado. Con el fin del otoño, los elfos silvanos avanzaron hacia las montañas, decididos a enfrentar los enanos. Tal como prometió Adanju, no estaban solos. Los enanos debieron pensar que el propio bosque avanzaba contra ellos, pues junto a los elfos marchaban cientos de arbóreos, diadres feroces en los flancos y colosales hombres árbol liderados por el implacable Durzu, que derramó su furia en venganza por las cicatrices infligidas por los enanos. Incluso el más testarudo de los enanos no pudo resistir el embate, y tras una brutal lucha se vieron obligados a retirarse, abandonando a sus muertos en las laderas de las montañas. Esta derrota, conocida por los enanos como la batalla de Karak-Zan, quedaría grabada en su libro de agravios. La pérdida de Ariel y Orión sumió a los elfos en un luto profundo. Mientras el invierno abrazaba a Azel-Loren con un frío sin precedentes, el bosque y sus espíritus caían en un letargo helado. Pero no sería una temporada tranquila, pues a mitad de estación, cuando el sol apenas rozaba el horizonte, llegó el rugido salvaje de los piles verdes. Legiones de orcos y goblins, empujados por el hambre y una sed insaciable de destrucción, descendieron de las montañas, internándose en el bosque. En sus incursiones incendiaban árboles milenarios, cazaban bestias ancestrales y consumían el bosque en un frenesí de caos. Los elfos lucharon con valentía, pero la unidad nacida para combatir a los enanos se había disipado, y el abrumador número de los orcos y la falta de los espíritus del bosque debilitó su resistencia. Enormes piras de árboles ardían, llenando el cielo con una neblina y oscura opresiva. Día a día los exploradores élficos acechaban a los orcos, lanzando ondanadas de flechas invisibles que sagaban vidas desde la penumbra del bosque. Pero la horda continuaba avanzando, imparable. Desesperados, los elfos reunieron a sus guerreros y decidieron enfrentarse a los orcos en batalla abierta, aunque sabían que era una lucha casi imposible de ganar. En una tormenta de acero y sangre, los elfos cayeron, y los supervivientes se vieron forzados a retroceder, sus estirpes dispersas y sus hogares amenazados por la proximidad de la horda. El gran invierno avanzaba lentamente, endureciendo el suelo como hierro y cubriendo el bosque con un vasto manto blanco y gris. Lobos siniestros merodeaban por las sombras, mientras los orcos proseguían su invasión, alimentados por el frío y la necesidad de sangre. Pese a los esfuerzos de los cantores que usaban hechizos y falsos rastros, los pieles verdes abrían camino sin descanso, hasta que finalmente llegaron al claro donde se erguía el sagrado roble eterno, un lugar de misticismo y temor incluso para los elfos. Alrededor del roble los orcos encendieron hogueras y prepararon sus armas, mientras los Azrai se preparaban para la última desesperada defensa, decididos a morir antes que rendirse. Los elfos esperaban el amanecer con una mezcla de valentía y resignación. Con los primeros rayos, algo comenzó a cambiar. La nieve empezó a retirarse y pequeñas plantas brotaron del suelo congelado. Animales que habían hibernado despertaron, y un aroma a tierra fresca y vida emergente llenaron el aire. Los orcos, al igual que los elfos, notaron esa transformación, y en el silencio escucharon el eco de un cuerno de caza resonando en las profundidades del bosque. Entonces un aullido gutural cortó el aire, seguido con el batir de alas y el grito desafiante de un ciervo ancestral. De entre los árboles emergió una figura imponente, de carne verde como las hojas de primavera, con una majestuosa cornamenta y ojos que destellaban un feroz brillo de ámbar. Los forestales fueron los primeros en reconocer. Curnous, el dios de la caza, había despertado. Curnous, con su lanza en alto, cargó contra los orcos, acompañado con una manada de perros espectrales y seguido de driades y arbóreos que se alzaron para unirse a la matanza. El dios viviente irrumpió en el campo orco, su lanza cortando a los enemigos como un huracán de muerte y energía primitiva. A su alrededor, sus cazadores espirituales se lanzaron sobre los orcos, mientras Durzu y los hombres albos, despiertos por la llama del cuerno, rodeaban a los invasores en una emboscada mortal. Envalentonados por la presencia de su dios, los elfos abandonaron sus posiciones,
sus arcos vomitando lluvias de flechas que oscurecieron el cielo, diezmando los pieles verdes. En sus ojos brillaba ya la ira y el poder de Curnus, y los bailarines guerreros avanzaron en grandes saltos, realizando la danza ritual de la cacería mientras derribaban a los orcos que osaran enfrentarse a ellos. Al final del día, el sol declinante arrojaba una luz dorada sobre el claro cubierto de cadáveres orcos. Cuervos y urracas sobrevolaban el campo, y en el horizonte los lobos y carroñeros comenzaban a acercarse para reclamar sus restos. No quedó ni un solo piel verde. Sus huesos, blanqueados, fueron absorbidos por el suelo sagrado, entrelazados para siempre con las raíces del roble eterno, sellando su destino en el suelo del bosque sagrado. Con el último orco derrotado, los guerreros élficos siguieron el rastro de Curnus, cuyas pisadas y bramidos resonaban a la distancia, marcando su huella con cuernos de enemigos traspasados por su lanza. La senda de destrucción se extendió hacia el roble eterno, y allí, al pie del sagrado árbol, se detuvieron, exhaustos y maravillados. Curnus había desaparecido, y en su lugar, una profunda hendidura en el tronco emanaba una voz poderosa. ¿Quién llama a Curnus? Guiados por la voz, los guerreros más valientes adentraron en la oscuridad de aquella grieta, mientras una risa etérea y música antigua los envolvían. Al final del camino, en el corazón hueco del árbol, contemplaron una visión majestuosa. Dos figuras esplendorosas sentadas en tronos de corteza y musgos. Parecían Curnus e Isha reencarnados, aunque sus rostros reflejaban los rasgos de los desaparecidos Orion y Ariel. A su alrededor, driades y espíritus del bosque les rendían homenaje, reconociéndolos como sus soberanos. Azelor, el Aeda mágico, avanzó y con voz temblorosa preguntó si eran Orion y Ariel. Orion afirmó con una voz que retumbaba sobre los tambores del bosque. Sí, eran ellos, pero transformados. Ariel con la subida... Stop. Ariel, con la sabiduría de una diosa, explicó cómo al unirse con Curnus e Isha habían sido tocados por sus espíritus, obteniendo así el poder de encarnar a los dioses y defender el bosque. Azelor proclamó solemnemente: «¡Contempladlos! Son el rey y la reina del bosque». Orion y Ariel emergieron del roble eterno y convocaron a todas las estirpes en el claro del consejo, que desde entonces se llamaría el claro del rey. Cada tribu los reconoció como soberanos, y los cantores confirmaron que los poderes de Orion y Ariel emanaban de los mismos dioses. Orión podía transformarse en Curnus el cazador para perseguir a los enemigos del bosque, mientras Ariel, portando la magia de Isha, invocaba hechizos para proteger a sus tierras y gente. Orión y Ariel se convirtieron en seres inmortales, renovados en un ciclo eterno de vida y muerte, como el propio bosque. Durante los meses de verano, Azelloren vivió en paz, pues toda invasión era repelida por la furia incansable de Orión. Los elfos más valientes fueron atraídos por la caza sagrada del rey, convirtiéndose en jinetes de Curnus, unidos en rituales que mantenían el espíritu del cazador siempre vivo. Pero cuando el verano cedía, el otoño, la energía de Orión se apagaba, y con la llegada del invierno, su furia se extinguía por completo. Con las primeras nevadas, los jinetes de Curnus erigieron una pira en el claro del rey, un fuego tan alto que parecía rozar el cielo. En la medianoche del primer día del invierno, Orión, el rey de la cacería salvaje, ascendió desnudo en la pira, alzando los brazos al cielo mientras las llamas consumían su cuerpo. Al amanecer solo quedaban sus cenizas, que fueron llevadas al roble eterno, donde Ariel las recibió en silencio y se retiró al corazón del árbol, sumida en un profundo letargo hasta la llegada de la primavera. Cuando el invierno dio paso al renacimiento de la tierra, Orión volvió a la vida, y los elfos comprendieron la naturaleza divina de su rey y su reina, unidos eternamente al tapiz de la existencia, esa vasta red de vida y muerte que conecta a todos los seres. Cada primavera, cuando las nieves comenzaban a retirarse, el bosque despertaba, temblando ante la inminente resurrección de Orión. Los jinetes de Curnus escoltaban al nuevo elegido para llevar el manto de Ariel, un elfo marcado por el misterio profundo a quien se preparaba en secreto para asumir su destino. En el equinoccio de primavera, Ariel despertaba, y el renacido Orión lanzaba su llamado al bosque, dando inicio a la cacería salvaje. Así, año tras año, Orión renacía, sacrificándose al llegar el invierno, mientras Ariel sanaba las heridas del bosque.
renovando las tierras de Azel-Loren bajo la vigilancia de los antiguos, que observaban con satisfacción el florecimiento del bosque bajo el cuidado de sus amigos élficos. Pero una noche funesta el bosque entero tembló, y los espíritus emitieron un grito desgarrador. Ariel derramó una lágrima perfecta, sintiendo una disrupción en el tapiz, una sombra antigua y temible de lo que había logrado abrirse camino hacia este mundo. Una nueva amenaza oscura se cernía sobre Azel-Loren, y los reyes del bosque prepararon su poder para enfrentar la tormenta que se avecinaba, determinados a proteger el corazón palpitante de su reino. Y aquí dejamos este vídeo sobre los elfos silvanos. Lo dejamos justo cuando Ariel derrama esa lágrima. ¿Por qué será? ¿Qué viene? ¿Qué se cierne sobre Azel-Loren? Lo veremos en próximos vídeos. Espero que os esté gustando esta trama de los elfos silvanos. Estos elfos que llegan desde Ulthuan y se quedan ahí defendiendo el bosque y son aceptados por él y acaban transformándose. Muy buena historia de los elfos silvanos. Así que nada, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.